Acompaña al equipo de El Sapo en la Sopa todas las tardes en la revista de variedades más completa. Comentarios. Hay gente que le duele la cabeza cuando no fuma o cuando no bebe café. Invitados. Yo acaricio a mi manera, como beso, ya no hay otro y en la cama soy completo. Finanzas. ¿A quién no han llamado Kismel para ofrecer algún tipo de producto financiero, específicamente seguros para las tarjetas de crédito? Salud. La vacuna contra el VPH es la prevención primaria para reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino. El Sapo en la Sopa. Política con color. De lunes a viernes. Interactúe con nosotros. Denuncias o comentarios al teléfono 829-767-0303. 829-767-0303. Coco TV, el canal del pueblo. ¿Sabías que de forma rápida, segura y fácil ahora puedes pagar tus facturas a través de nuestras plataformas digitales? Descarga nuestra app Corazán Móvil, disponible en Google Play y en App Store, para consultar tu factura, realizar el pago y programarlo de manera inmediata con tus tarjetas de crédito o débito. También por Internet Banking de la Asociación Cibao, Banco BHD León, Banco Popular, Alaber y Te Pago. Otras opciones son registrarte en nuestra oficina virtual ofv.corazán.gov.do. Corazán, pensando en tu seguridad y la de los tuyos. Una comunidad de 25 años que nadie se acordaba de nosotros. Estamos faltando. Para mí es una emoción y un orgullo que Dios ha permitido que Luis haya hecho ese trabajo. En estos 100 días de gestión hemos podido intervenir más de 30 barrios y urbanizaciones de nuestra ciudad, con señalizaciones verticales e horizontales, con pinturas termoplásticas para reorganizar y reordenar el tránsito de nuestra ciudad. Ha iluminado el centro histórico en mi comunidad, nos ha facilitado esas lámparas. El presupuesto participativo, yo sé que esta vez va a llegar a mi comunidad. Le damos las gracias al alcalde Ulises Rodríguez porque en menos de 100 días ha hecho muy buen trabajo. Prometimos que el cambio llegaría a Santiago. Santiago merece más y llegó su turno. La nueva historia inició. Juntos haremos de este municipio el primer Santiago de América. Santiago se transforma. Estás viendo El Sapo en la Sopa. Política con color. Y estamos de regreso en El Sapo en la Sopa. Gracias a ti por mantener la sintonía. En el día de hoy estamos muy felices porque vamos a hablar de un tema que yo sé que a ti te encanta, la medicina integral. Tenemos una persona súper especial que sabe del tema, profesional, Wendolina Santiler, con nosotros. Bienvenida al Sapo en la Sopa. Bienvenida. Gracias. De verdad que para mí es una gran bendición el poder compartir espacio con ustedes dos. Doctora, el término medicina integrativa no todo el mundo lo conoce. A veces que uno se queda en el aire. ¿Qué es medicina integrativa? Y déjame decirte que en la actualidad se conoce más. Viene desde hace montones de años, por así decir. Y la medicina integrativa es la que funciona. Bueno, se llama medicina integrativa, funcional, alternativa, que probablemente es el nombre que más se usa o que las personas más escuchan. Y la integrativa, su nombre lo dice por sí solo, integra, porque funciona perfectamente con la medicina científica. O sea, el que es médico integral tiene que pasar por una escuela de medicina obligatoriamente y ya tiene una visión más amplia de lo que es la medicina, que no es el médico que simplemente ve una patología y que medica. El médico integral es el médico que verdaderamente ve emociones, ve mente, ve todo el cuerpo y no solamente ve la enfermedad, sino ve el desequilibrio por el cual es producido la enfermedad. Ese sí que prácticamente es un psicólogo con de todo ahí. Bueno, sí podríamos decir que se maneja la parte psicológica, el aspecto emocional, lógicamente que sí, porque nada se divorcia del cuerpo. La medicina integrativa tiene algún método diferente a la medicina normal, ¿verdad? Para el cáncer. Bueno, mira, si hablamos de la parte del cáncer, sí.
y para cualquier otra patología, lógicamente, pero no se puede divorciar de la parte científica. ¿Por qué? Porque necesitamos la evidencia de que el paciente ha sido diagnosticado con una patología, por no mencionar simplemente el cáncer, cualquiera, ¿verdad? Y tiene un abordaje totalmente diferente. Sobre todo ese impacto emocional que eventualmente te pudo haber causado desencadenar una X patología, cuando ya el cuerpo te está causando un ruido, es cuando tú acudes al médico. Buscas un diagnóstico, buscas un tratamiento. En el caso de la medicina integral, no solamente manejamos la parte del dolor o la parte de la inflamación, nos vamos a la raíz del problema. O sea, tú puedes ir a un médico tradicional, normal, que te va a decir, bueno, te pasa esto, vamos a poner este medicamento. El médico funcional, integral o alternativo es el médico que busca absolutamente todo. Cómo comenzó la enfermedad, algún impacto emocional que tuvo, qué pasó ahí, lo trabajaste desde el punto de vista emocional, fuiste a un psicólogo, fuiste a un psiquiatra. Es un acompañamiento donde nos vamos directamente a la raíz y comenzamos a trabajar esos desequilibrios, porque el médico integral es el que te pregunta cómo está tu sueño, cómo está tu patrón de evacuación, cómo está tu nivel de estrés, que actualmente, es una de las principales causas, por así decir, que desencadenan si estás padeciendo de algún desequilibrio mental. O sea, ve todo, la parte de la hidratación, la parte de la suplementación, que es sumamente importante y que muchas veces se deja de lado. Hay médicos que satanizan los tests. ¿Los tests son buenos o son malos? Bueno, hay que reconocer que todo lo que se utiliza en exceso es malo. Ahora, si lo sabes utilizar de manera oportuna y si sabes cuáles son esos componentes, porque no porque sea natural o porque sea orgánico es beneficioso para tu organismo, pues lógicamente, ¿verdad? Uno tiene que tener conocimiento. Los testes no son malos, pero vuelvo y repito, hay que saberlos utilizar. Hay muchas, sobre todo en República Dominicana, que le funcionó a la vecina, a la amiga y a mí me va a funcionar. Los testes de la abuela. Sí, sobre todo. Entonces, no todos son de componentes confiables, ¿verdad? Hay algunos que son sustancias tóxicas, lógicamente, y que tú tienes que tener por lo menos un conocimiento mínimo de lo que te vas a introducir a tu cuerpo. La medicina integral tiene dentro de su método la acupuntura. Claro que sí, una herramienta maravillosa. Y usted podría aplatanizar para qué sirve la acupuntura, porque yo sé que mucha gente sí lo ha visto en esas series que ahora están de moda, coreana, japonesa, y todo el mundo está viendo como eso, y la gente quiere saber para qué sirve eso y cómo lo utilizan. Y hay que saber que la acupuntura, pues lógicamente es una base importante de la medicina tradicional china, pero la acupuntura últimamente está tomando mucho auge, tanto que sobre todo a nivel de salud pública en instituciones semigubernamentales, que no voy a mencionar nombres por supuesto, la están utilizando como una herramienta maravillosa para aquellos niños que tienen trastorno del sueño, que tienen, por ejemplo, algún desbalance, porque hay que hablar de que la acupuntura originalmente lo que hace es que genera balance. Hay que recordar que nuestro organismo es energía. Y que toda esa energía, lógicamente, que si no sale por algún lugar de manera agradable, practicando algún tipo de actividad física, contacto con la naturaleza, el mindfulness, que muchos lo hablan, pero verdaderamente no lo practican, que es el aquí y el ahora, el no estar pensando en lo que va a pasar después de ahora o lo que ya pasó, lo que ya fue y estar sufriendo por eso. Y la acupuntura pues genera mucho balance. La acupuntura te ayuda en el sueño, es el paciente que te puede llegar con un estreñimiento. Hemos visto casos de pacientes, por ejemplo, que llegan a la consulta luego de haber andado muchos especialistas en infertilidad y que quieren quedar embarazadas. O sea, hay un sinnúmero de posibilidades o de puntos que se tocan a nivel de nuestro cuerpo que generan bienestar. ¿La acupuntura duele? Esa es una pregunta que todo el mundo hace. Y en realidad no, la acupuntura no produce ningún tipo de dolor. Son agujitas bastante finitas que no te van a generar un dolor como por decir un catéter cuando te van a sacar sangre, para que la gente no se entienda. Es un proceso donde si tú vas dispuesto a recibir y sabes que lo que vas a recibir es de bienestar y te va a caer bien a tu cuerpo, no vas a sentir absolutamente ningún tipo de dolor. ¿Con qué frecuencia debe realizarse? Depende del caso. En el caso, por ejemplo, hay pacientes que se lo podemos indicar 2-3 veces a la semana, hay pacientes que se lo podemos indicar 1 o 2 veces a la semana, o semanal o quincenal. Eso va a depender luego de uno haber evaluado previamente el paciente y lo que ande verdaderamente buscando con la acupuntura. ¿Pero suele ser permanente o solo se coloca por un tiempo No específico? Necesariamente. Bueno, hay personas que, por ejemplo, sí lo pueden utilizar de manera permanente como una higiene corporal, como yo diría, de mantener un equilibrio todo el tiempo, de
mantener un balance, de mantenerse también energéticamente en óptimas condiciones, por así llamarlo, y sí se puede utilizar de manera permanente sin ningún tipo de problema. La acupuntura no va a traer efectos secundarios, porque hay personas que piensan que, bueno, me va a traer alguna complicación. Absolutamente no. O sea, lo importante es, y tampoco vamos a hablar de religiones, porque hay personas que mezclan la acupuntura con aspectos religiosos. Sabemos de dónde viene, pero lo que vas a recibir es organización a nivel de tu energía. O sea, es como que cuando tú vas a un tomacorriente, a veces nos damos un corrientazo. O nos damos estática cuando agarramos una puerta y tenemos la mano un poco fría. Un corrientazo, por llamarlo en buen dominicano. Somos energía. Y por eso practicamos mucho y recomendamos al paciente practicar lo que se llama el grounding. Estamos cargados negativamente producto del estrés, de todo lo que los tapones, señores, que algunas veces nos desesperamos en los tapones. Entonces, ¿qué hace la acupuntura? Te genera un equilibrio en esa parte energética. ¿Por qué mandamos al paciente a hacer grounding o a tener contacto con la tierra? Para descargar nuestro cuerpo de toda esa energía negativa, producto del estrés, del mal sueño, de la mala alimentación, de la mala hidratación, y alimentarnos de esa carga positiva, los protones que tiene la tierra, por así llamarlo. ¿Qué es el grounding y cómo podemos nosotros implementarlo? No, y súper fácil. Si vives en una casa o acostumbras a ir a la playa o tienes un pequeño patiecito que tenga hierba, que tenga tierra, es quitarte los zapatos y caminar 15 o 20 minutos todos los días. Es drenar toda esa carga que tú tienes eventualmente producto del trabajo, de que no dormiste bien, de que tuviste un problema con tu jefe, o de que estás en un tratamiento de infertilidad y no has podido lograr lo que andas buscando, o que te llegó un cáncer, por así llamarlo, ¿verdad? Y que tú quieres drenarlo, porque las emociones, si no las sacamos del cuerpo, se convierten en ruido y esos ruidos desencadenan síntomas y los síntomas se convierten en enfermedades. Doctora, los tiempos han cambiado. Antes había tierra que pisar. Hoy en día los patios son de cemento, los niños siempre andan en zapatos. No hay una conexión, ni siquiera árboles que ellos puedan tocar, abrazar. Antes usted se encaramaba hasta en una mata de guayaba. Había muchas facilidades del ser humano pisar tierra y estar en contacto con la naturaleza. ¿Qué tanto nos ha afectado en la actualidad el ser humano apartarse tanto de lo natural, de lo sano, de lo orgánico? Mira, te voy a hablar en mi casa. A veces yo quisiera tener un pequeño patiecito donde vivo. Y si voy de camino, le digo a mi esposo, párate aquí. Si veo grama o voy a algún sitio donde encuentro grama o si voy a la playa, lógicamente que no lo hacemos con tanta frecuencia por cuestiones de tiempo. Pero sí, es totalmente cierto lo que acabas de decir. Lamentablemente, incluso hay casas bellísimas que ponen esos patios, que le ponen muchas losetas, cerámicas y los ponen preciosos, pero se le va el contacto con la naturaleza. El volver hacia nuestros abuelos, bisabuelos, que, vamos, era maravilloso el tú poder quitarte los zapatos así y tener ese contacto con la tierra, pero es como tú bien dices, o sea, actualmente nuestros hijos que están frente a una televisión, recibiendo muchas cargas de dopamina a través de ese cerebro y vamos, lo último que pensamos es llevarlo al patio o llevarlos al parque. Y también la mayoría de nosotros vivimos en apartamentos, que ya no es como antes. Y que ahora los parques casi todos le están poniendo grama sintética. La mayoría, sí, por favor, de verdad, ojalá y que puedan ponerle grama real. Yo sé que el mantenimiento cuesta, pero es maravilloso cuando tú puedes poner un niño que tenga alguna condición, parálisis cerebral infantil, TDAH, autismo, cualquier diagnóstico que tenga, y no necesariamente con un diagnóstico, un chico normal, típico, sano, también llevarlo por lo menos 1 o 2 veces a un parque o a algún lugar donde pueda tener contacto con la naturaleza. Le llegó un paciente que quiere sanar, está dispuesto, pero es fanático religioso. ¿Cómo usted puede tratar ese paciente? Bueno, vemos el paciente en un todo. Las religiones las dejamos porque, vamos, yo soy cristiana y te puedo decir que tú llegas hasta donde el paciente quiere que llegue. Si es el paciente que, por ejemplo, no quiere recibir algún tipo de terapia de manera integral, tú llegas hasta donde ese paciente quiere que tú llegues. Y vamos, todo está en la mente. Si tú quieres sanar de adentro hacia afuera los impactos emocionales, ahora mismo se habla mucho de ansiedad, se habla mucho de depresión y se trata desde el punto de vista farmacológico y es maravilloso. Pero también hay que ver la mochila que carga ese paciente con traumas que vienen desde la infancia, con patrones que consideramos normales, porque eso fue lo que vimos, con eso fue que crecimos, pero que lamentablemente no lo son.
Doctora, ¿qué es lo que tiene el cerebro? O mejor dicho, ¿qué efecto tiene el cerebro cuando el ser humano camina en tierra, pisa grama y toca los árboles y respira profundo? Hay algo que ocurre que de manera comunicacional, por ejemplo, yo no lo puedo explicar, pero hay médicos que tienen criterios muy específicos sobre esto. Claro que sí. Y no simplemente el médico integral. O sea, mucha gente te llega a la consulta y me dice, doctora, mire, yo camino descalza tantos minutos, yo tomo sol, que la gente también le tiene miedo a tomar el sol, sobre todo sin protectores solares. Señores, hay que tomar el sol. No simplemente por la vitamina D, es una carga energética maravillosa. No hay que tenerle miedo. Y vamos, a nivel de tu cuerpo, te lo va a agradecer. El cambio no va a surgir de una primera vez, lógicamente, porque hay que hablar de hábitos. La medicina integral se basa específicamente en buenos hábitos. El hábito de tú hacerlo todos los días, como el cepillarte los dientes, como el peinarte los cabellos. O sea, es generar el hábito y tú hacerlo 2 o 3 veces a la semana. Ahora, yo siempre le digo al paciente, la transición para generar hábitos se debe de hacer de manera paulatina. El hábito que se hace por apasionamiento, por rapidez, porque lo vi, porque el otro lo está haciendo, es el que no se sostiene. Y para generar hábitos sostenibles, la transición tiene que ser bonita, agradable y perfecta, como dice la palabra de Dios. Si no lo haces así, el hábito no se va a generar. Y lógicamente cuando tú lo adoptas, el día que lo dejas de hacer, tu cuerpo te dice, oh, ¿y qué pasó, Kismel? No caminaste descalza hoy, te va a pasar factura y te va a decir, o se te contracturan los músculos, o viene el patrón de estreñimiento, o el sueño comienza a trastornarse. O sea, el cuerpo comienza a hablarte y nosotros tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. No necesariamente tenemos que esperar a tener una enfermedad para ir al médico. Nosotros tenemos que generar hábitos saludables. Es convertir, es hacer la salud crónica, como bien dice la doctora Raquelina Luna, que es pionera aquí en Santiago de la medicina integral. Entonces, si hacemos la salud de manera crónica, las enfermedades, los desequilibrios que se producen a través de las enfermedades comienzan a disminuirse. No tenemos que esperar a un mes específico para ir al ginecólogo o para ir al cardiólogo. Pero si quieres comenzar a sanar de dentro hacia afuera y comenzar a sanar hábitos que tú sabes que verdaderamente no son agradables y que tú los has adoptado porque eso fue lo que vistes en casa, entonces no esperes a que te toque la puerta una enfermedad, sino hacer medicina preventiva, que es lo que verdaderamente nosotros los médicos integrales siempre andamos buscando. No, excelente. Doctora, diferencia entre el té casero que realiza la abuela al té de supermercado. Bueno, mira, si nos vamos a la parte de los ingredientes, todo lo que tiene etiqueta tiene un proceso. Y todo lo que tú vas a comprar, tú no ves que un plátano tiene etiqueta, ni tiene un aguacate, ni tiene un pedazo de carne. Todo lo que tiene una etiqueta tiene un proceso, ya sea frío, caliente, preservantes, conservantes. Entonces tenemos que tratar de buscar lo más natural, lo más orgánico, lo que tenga menos proceso, lo que tenga menos aditivos, lo que tenga menos preservantes. Porque si bien es cierto, todo lo que introducimos por nuestro cuerpo, como bien dice el padre de la medicina Hipócrates, que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Mientras más real tú comas, mientras más natural tú comes, el plátano, el aguacate, el huevo, las carnes, mucho más tu cuerpo te lo va a agradecer. Ahora, la diferencia del té que tú buscas en el supermercado y que la abuela te hace, hay 2 cosas diferentes. El amor que le pone la abuela, que eso también es parte de la filosofía del médico integral. Y la otra es que esas hierbas probablemente fueron recogidas de ese patio que la abuela también con muchísimo amor cuida. Pero cuando se trata, por ejemplo, de curar, porque habla de que hay teces que tienen condimentos o herramientas curativas. Claro. Por ejemplo, un té con hojas de campo que tenga una función curativa a las mismas funciones que vaya y se compre una caja en el supermercado. El proceso de curación viene siendo el mismo. Todo va a depender de la fe que tú le tengas, esa es una. Y todo va a depender también de con qué frecuencia tú lo tomes. O sea, no estoy hablando de que los té que vienen en cajitas son malos. Si eso es lo que tienes al alcance, pues te lo puedes tomar. Un té de jengibre, por ejemplo. No, el sabor no es el mismo. No, te lo puedo decir porque soy fan del té de jengibre y no es el mismo. Y ojo, tomarlo en horas de la mañana, nunca de la noche. Sobre todo aquellos pacientes que son hipertensos. Pero, por ejemplo, hay muchos tés que se utilizan, la hoja de guanábana, la hoja de guayaba, por mencionarte. Hay muchos que se utilizan frecuentemente y el sabor no es el mismo.
definitivamente. No es lo mismo lo procesado a lo que tú obtienes de la planta. Nunca va a ser igual. Doctora, ahorita estábamos platicando sobre acupuntura, creo que así que se pronuncia. Acupuntura. Una mujer embarazada puede realizarlo. Claro, ¿por qué no? No hay ningún tipo de inconveniente, todas esas agujas. No, porque la gente piensa que le van a llenar el cuerpo completo de agujas. No. O sea, tú ves el paciente en la consulta, tú ves los motivos que tiene ese paciente y si tú consideras oportuno indicarle la acupuntura, tú se la indicas en base a lo que tú has encontrado en el diagnóstico o en el levantamiento que tú has encontrado en ese paciente. Voy más allá, la acupuntura la usamos en niños. El otro día yo estuve viendo un videíto sobre medicina integral. Me encantaría saber qué opina usted sobre un aretico como que se coloca para el dolor de cabeza y eso que utilizan ahora los médicos. Entonces me encantaría saber qué usted opina sobre eso. Mira, hay anillos, hay auriculoterapia, hay parches que se ponen en puntos específicos, hay sangría que se puede hacer en puntos específicos. Puntos específicos, claro, atención, que ahorita comienza la gente a hacer loco. No, porque vamos, todo tiene su prescripción. Y el médico tiene que ver, o sea, porque la medicina integrativa no es tampoco algo que se hace de manera irresponsable. Lógicamente nosotros recibimos una formación y hay un sinnúmero de terapias, la acupuntura, la terapia neural, la sueroterapia, el ozono, que también es muy utilizado y se hace bajo criterios. ¿Qué es el ozono? El ozono es una molécula de tres moléculas de oxígeno, por así llamarlo, que es muy beneficioso para el paciente que está utilizando que está padeciendo, de un proceso inflamatorio, que tiene una patología autoinmune. O sea, podríamos hablar en un programa de todos los beneficios que tiene el ozono. Y es una de las terapias que actualmente se busca con mucha demanda por todos los beneficios. Por ejemplo, si el paciente tiene un intestino permeable, si tiene una enfermedad inflamatoria crónica y quiere comenzar a dejar de utilizar medicamentos analgésicos, porque vamos, cuando tú usas un medicamento de manera prolongada, tú comienzas a generar mucha toxicidad a nivel de tu cuerpo. Entonces también el ozono es parte de... Excelente. Doctora, pero ¿cómo se llama esto? El arete en el cartílago para el dolor de cabeza, ¿funciona? Te puedo decir que sí, que funciona, pero también va a funcionar cómo tú lo recibes. Si verdaderamente tú pones tu mente, el cuerpo tiene la capacidad de autosanar. Y les invito, claro, y les invito a las dos, si no lo practican, que practiquen la meditación. La meditación tú lo puedes ver como el tener intimidad con Dios, como el orar. Y en esa meditación que tú estés haciendo, si hay algún dolor, por ejemplo, en la consulta había una paciente los otros días, se había extraído una pieza dental y estaba llorando del dolor, ya se había tomado el analgésico, entonces le dije, vamos, siéntate aquí, la senté en el frente mío, le dije, cierra tus ojos, vamos a coger aire por la nariz, cuando estés exhalando, sacando el aire, entonces tú vas a repetir mentalmente, estoy botando el dolor, estoy respirando el dolor. Y sorpresa, a los 10, 15 minutos la paciente me dijo, doctora, ¿qué fue lo que usted hizo? Doctora, ¿qué tanto acoge el dominicano la medicina integral? Cuando ya ha pasado por muchos médicos, científicamente, cuando ya entiende que su caso no tiene solución, en el caso, por ejemplo, de los dominicanos, los latinos, ¿verdad? Por así llamar, aunque no, debo corregir, actualmente se está teniendo más educación. Las redes sociales han sido de gran bendición para nosotros. Hay muchos médicos integrales muy buenos, que no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero que a veces te llega el paciente, doctora, mire, yo tengo esta línea de suplemento del doctor fulano, o estoy llevando este régimen del doctor Mengano, y tú dices, pero maravilloso, ¿y por qué vienes? Bueno, porque tal vez no lo hice como lo debía de hacer, pero la población actualmente se está educando más, definitivamente. Ahora, es triste cuando ya tú ves un paciente oncológico, un paciente que te llega a la consulta porque ya lo han desahuciado, por así llamarle, donde no le están dando esperanza de vida o donde eventualmente comenzó con un proceso de quimio, de radioterapia y no le funcionó porque hizo una reacción, por así llamarlo, y su cuerpo lo rechazó. Y van buscando qué me ofrece la medicina integral o funcional. Usted mencionaba ahorita en que la medicina integral y la ciencia van de la mano. Claro. Pero la medicina contemporánea, ¿ha habido algún rocecito con la medicina integral alguna vez? Bueno, mira, siempre es como la lucha del huevo y la piedra, que ya no la sabemos, ¿verdad? Hay médicos que sí, debo reconocer, tenemos muchos cardiólogos que nos refieren pacientes
cuando tienen el panel lipídico elevado, que con el medicamento eventualmente no está cediendo el paciente y quieren ver cambios, o tiene obstrucciones a nivel de arterias importantes, o están iniciando con obstrucciones. Y hay terapias como por ejemplo la quelación, que se beneficia bastante el paciente. Y tenemos cardiólogos que tienen una visión integral. Tenemos pediatras también, porque debo de decirlo, que no son muchos. No son muchos. Pero la evidencia está ahí. Y lo que a nosotros nos gusta es que los numeritos, por así llamarle, hablan solo. Doctora, usted estaba conversando sobre el poder de la mente y el poder que tiene el cuerpo para regenerarse. Así es. Hay enfermedades que son mentales, porque por ejemplo hay pacientes que un día le duele un pie, luego un brazo, mañana la cabeza, luego la barriga, y tú dices, pero muchacha, pero tú no sales de una, y se hacen todo tipo de estudios y están perfectamente bien. Así es, porque nos vamos a la raíz. Hay emociones, hay eventos. Cada vez que tú tienes, por ejemplo, si perdiste un familiar, si tuviste un accidente, si perdiste un bebé, si tu esposo se murió de manera trágica, o sea, impactos emocionales, o si por ejemplo la carga de trabajo que tú tienes es muy grande y no puedes y tienes o si debutaste con una depresión postparto, o si padeces de ansiedad. Si tú no tratas esa parte emocional, esa raíz de ese paciente, es como poner una curita. Y tú te vas poniendo mucha curita, y llega el momento donde ocurre lo que tú mencionas de ese paciente. Me duele la cabeza, me duele la barriga, me duele esto, tengo taquicardia, me falta el aire, me estoy muriendo, voy al doctor, me hacen analítica y todo sale bien. ¿Y la parte emocional? ¿Y la parte de tu sueño? ¿Y tu patrón de evacuación? Porque se ha demostrado científicamente que tu intestino tiene una relación bidireccional con tu cerebro. Y si no hay una armonía en esa microbiota, en ese intestino, y está permeable, donde tú tienes una microbiota plana, no vas a tener un sistema inmunológico bueno, no vas a tener un sueño bueno. Y me voy más allá. Si no tienes una suplementación acorde a tu edad, si fuiste la paciente que, por ejemplo, te tuvieron que hacer histerectomía a temprana edad y comenzaron esos cambios hormonales y no te hablaron y no te dijeron lo que iba a pasar, y emocionalmente si la trabajaste porque eras una mujer joven, 35, 40 años, entonces vienen los impactos y el cuerpo comienza a causarte ese ruido y ahí tú comienzas a sentirte mal. Doctora, ¿qué tan difícil es decirle a esa paciente lo que tú tienes, todo está en tu mente? Ese dolor que tú sientes es real, pero está siendo creado por tus pensamientos. Te duele, yo sé que te duele, pero está en tu cabeza. No. Nunca utilizamos esa forma de abordar al paciente o de decirle, mira, las cosas, porque eso pasa con el dominicano. No hacemos lo que se llama la higiene mental. En Argentina es uno de los países donde menos suicidio y menos depresión y menos ansiedad probablemente exista. Lo menciono porque allá tú 1 vez o 2 veces al mes tienes que ir al psiquiatra o al psicólogo y se hace higiene mental. Y si no, practican lo que se llama la escritura terapéutica, donde por ejemplo llegué, estaba en un tapón, me dijeron 2 o 3 dichos, vi un accidente, alguien se le voló la cabeza, llegué, lo escribí, lo saqué de mi cuerpo y seguí fluyendo. Es el paciente que tú lo tienes que abordar, pero de manera gradual. Es el paciente que tú comienzas, haces el levantamiento, lo ves en la consulta, ves si hay un déficit a nivel de, por ejemplo, hormonal o de suplementos, lógicamente. Y ya, entonces uno, conforme va pasando el tiempo, uno va trabajando el paciente. Usted da un detalle ahí que no lo entendí muy bien. Vamos a ver. ¿Escritura qué? Terapéutica. Terapéutica. Claro. Entonces, yo me llené de ira, me llené de fuego, cojo un lápiz, boto tú esa vaina y se queda ahí en la hoja. Así es. Si quieres la guardas, si quieres la rompes, si quieres la quemas. Pero lo has sacado de tu cuerpo, lo has sacado. Yo la puedo quemar delante de la persona que me hizo enfogonar. Doctora. No, porque lo ideal es que hagas la terapia para tú no lastimar a nadie, pero para tú no quedarte con eso dentro. Y me voy más allá, también hay escrituras de gratitud. En el día, y es algo que también lo recomendamos mucho en la consulta, levántate con 3 pensamientos de gratitud y acuéstate con 4 o 5. Le doy gracias a Dios porque tengo una cama, porque tengo una colchita, porque estoy fresca, porque mis hijos están bien. Y te acuestas con ese pensamiento de gratitud y se te va todo lo que eventualmente negativo pudiste trabajar en el día. Doctora, ¿qué tanto afecta un proceso de duelo el organismo de una persona? Totalmente. Mira, ayer precisamente vi una paciente en la consulta donde hace aproximadamente 20 años ella perdió a su esposo que fue aplastado por un camión. Y me dijo, sí, lo traté, fui a psicólogo, fui a psiquiatra, pero todavía hoy es la fecha donde verdaderamente ella no había hecho esa despedida de manera formal.
y le tocó ser mamá, le tocó ser papá, ya sus hijos están adultos en la universidad. Y lo traigo a colación porque es un trauma mayor. El tú perder un familiar, así sea ya por vejez, porque, ¿verdad? Estamos en este plano terrenal y sabemos que en algún momento el Señor nos va a mandar a buscar, ¿verdad? Y no estamos preparados para, ¿verdad? Entonces, ese duelo hay que trabajarlo, hay que permitirse. Estoy triste, lloro. Por ejemplo, la paciente se puso a llorar. Me dijo, ay, doctor, excúsame. Le dije, no la reprimas. Llora si tienes que llorar, porque a veces, no, porque soy la mujer empoderada, la mujer fuerte, la mujer que no puede doblegarse porque tengo 2 hijos. ¿Y quién dijo eso? Que la mayoría de las personas siguen su vida como si nada ha pasado y luego con el tiempo. Exacto. Entonces, el trauma en algún momento de tu vida va a florecer. ¿Por qué? Porque no lo trabajaste. Porque lo pusiste en esa mochila, lo acumulaste. Y las cosas que se van acumulando y que no se sacan del cuerpo, en algún momento te pasan factura. Y tú dirás, después de tantos años, sí. Hace un tiempo yo estoy viendo en las redes sociales una imagen que ha tomado como fuerza y me encantaría saber qué tan de cierto tiene esta imagen. Por ejemplo, dice, la preocupación afecta a la cabeza, la tristeza a los pulmones, el enojo el hígado, la ansiedad la vejiga, el estrés el corazón, la angustia el estómago, el resentimiento el sistema urinario y la frustración el páncreas. ¿Qué tan real es esta imagen? Y así es, y le voy a dejar de tarea a las dos. ¿En qué parte de su cuerpo ustedes sienten alguna incomodidad cuando están sometidas bajo estrés o mucha presión o tienen algo que le preocupan? Hay personas que lo pagan con el estómago, hay personas que lo pagan con la cabeza, hay personas que lo pagan con su patrón de evacuación, o me estriño o ando con diarrea. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son esos impactos emocionales que te están causando que eventualmente tu cuerpo no esté en equilibrio? Y verdaderamente las emociones, hay órganos, Diana, por así llamar, que impactan a nuestro organismo. Mira, cuando tú te enamorado, el mariposeo que tú sientes en la barriga. Y el corazón se te abre pero espérate, el ejemplo que acabas de poner es maravilloso. Y lo que pasa es que hay una relación bidireccional, como digo, entre el cerebro y la panza. O sea, hay un nervio, que es el nervio vago, que no es vago nada, que trabaja bastante, que es el que se relaciona, o sea, y que hay una relación muy estrecha entre nuestro cerebro. Dime lo que comes y te diré cómo van a ser tus pensamientos en el día. Así es. Y cómo va a amanecer tu día también. Doctora, número telefónico donde pueden contactarla, donde se pueden comunicar con usted, donde pueden ir a recibir esa medicina integral. Sí. Para mí es un gusto poder decir que estoy en la Casita Azul, como yo le digo, estoy en Luna Vital. Estamos ahí en los Jardines Metropolitanos, calle 13, número 14. Y bueno, pues trabajamos por cita. Pueden llamar al 809-583-5667. Atención enamorados que sienten mariposas. ¿Y las redes sociales, doctora? Me pueden seguir como doctora Santiler. Excelente. Y también pueden seguir la página de Luna Vital RD. Perfecto, señores, ya nosotros hemos llegado a la parte final de este programa. Yo espero que usted se haya empapado, que todas las informaciones le hayan llegado. Cualquier inquietud, ya usted sabe, comuníquese con la doctora. Hasta mañana, pórtese muy bien, Bonnie. Bye bye, será hasta mañana cuando nos volvemos a ver por aquí, por el Sapo en la Sopa de 2 a 3, que no se les olvide. Bye bye.